Bien, hermanitos, pues hoy el estudio que vamos a dar, la palabra dice, se lo titulamos Algunos nombres como se da a conocer Dios. Vamos a ver, hermanos, qué significa algunos de estos nombres, no vamos a ver todos, sería muy extenso, pero vamos a ver algunos para que nos demos cuenta bien el carácter y quién es Dios. El primero, hermanos, cuando la palabra empieza todo lo que es en Génesis. Dios se presenta como Elohim, ¿sí? Y Elohim, hermanitos, es este primer nombre con el que se presenta nuestro Señor y está constituido por dos palabras. Es Él, cada vez que en el hebreo pues se dice Él, significa Dios. Pero la terminación im es plural y algunos, queriéndolo traducir así literalmente, sin ninguna otra situación de contexto, dicen que el pueblo hebreo en un principio pues era politeísta, porque dice dioses, ¿sí? La traducción literal es dioses. Pero hermanos, para traducir nunca se ve nada más la cuestión del significado de las palabras, sino lo que se hace, hermanito, es el contexto de la cultura donde surge este vocablo para traducirlos. Por otro lado, otros también aseguran que por esta porción, ¿sí? Por el nombre, ¿sí? Hace referencia a la Trinidad, ¿sí? Porque dice dioses. Hermanito, no es ni uno ni otro, ¿sí? Fíjense bien, en la cosmovisión, hermanitos, de los hebreos, el plural lo que da a entender es grandeza y majestuosidad, en este caso de Dios, ¿sí? O sea, Él es el único Dios, el creador de todo, y por eso le pone así Elohim, ¿sí? Es el único Dios verdadero, creador de todo, pero fíjate bien, creador de todo a partir de nada, hermanitos. Él con solo expresarlo, crea. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, ¿cómo podemos ver esto, hermanitos? Vamos a Génesis, capítulo 1, los versos del 3 al 5. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermano, por qué estoy comentando esto y cuál es la intención del escritor de Génesis para que nosotros podamos entender bien esto, ¿sí? Bien, saludos, hermanita. Dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjate bien, si lo ponemos así, repito, y dijo Elohim, cuando la palabra en español, esta palabra, dice Dios, se está refiriendo a la palabra hebrea Elohim. Y fíjate bien, Elohim literalmente dice, está en plural dioses, pero la referencia que hace hacia Elohim, fíjate bien, en el verso 3, y si sigues leyendo la palabra, así está, dice, y dijo, si en el hebreo los que escribieron hubieran pensado con un pensamiento politeísta, ¿cómo hubieran puesto? Y dijeron. Ahí en el verso 4, y vio Dios. Si hubieran tenido un pensamiento politeísta, ¿cómo hubieran puesto? Y vieron, ¿sí? Igual en el verso 5, y llamó Dios, ¿sí? En el verso 4, perdón, también dice, y separó Elohim. No dice, y separaron los dioses, ¿sí? Entonces, esta es la idea que tiene el pueblo hebreo de aquel momento para manifestar esa majestuosidad de Dios.
Eso, o sea, Dios es el más grande, como en alguna otra parte de la palabra dice Dios de dioses, no porque otros haya dioses, sino porque Él es el único Dios verdadero, ¿sí? Aunque las demás gentes piensen que otras cosas son dioses. Siempre cuando se refiere a los demás, lo pone con una D minúscula, ¿sí? No son dioses. Pero esta es la referencia, hermanitos. Y vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 1. Fíjese bien, aquí nos dice, y esta es la versión aceptada por todos, pues, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién estaba en el principio, hermanitos? ¿Quién dijo, sea la luz? ¿Quién vio que la luz era buena? ¿Quién separó la luz de las tinieblas? ¿Y quién llamó a la luz día y a las tinieblas noche? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Elohim, hermanitos, es nuestro Señor. ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién da la orden, fíjate bien, a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuando, fíjate bien, aquí hay una parte en la Biblia que no hace referencia al nombre, pero por inferencia se lo ponen. Génesis 3:11. Lo voy a leer como está en la palabra que nosotros tenemos en la traducción. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjate, en el original no tiene la palabra Dios. Nada más dice, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, ¿quién es el que el que dice esto, el que pregunta esto? Pues nosotros, obviamente, por inferencia sabemos que es Elohim, ¿sí? Dios, pero con este nombre. ¿Por qué? Porque Él es el que le dio la orden, hermanito, ¿sí? Y quién, cuando empieza, hermanitos, a ver el nombre que nosotros vemos un poquito más adelante como Yahvé, ¿sí? Yahvé, hermanito, dice, su traducción, digámoslo así, un poquito literal, es yo soy el que soy. Y yo soy el que soy nos habla de eternidad. O sea, Él es el dueño y creador del tiempo, del espacio y de la velocidad, hermanitos. ¿Sí? Entonces, aquí, y ahorita vamos a ver por qué lo enlazamos con este otro versículo de Génesis 3, vamos a Génesis 2, los versos del 1 al 4. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, aquí la palabra es Elohim, ¿sí? Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, aquí es Elohim, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero fíjate el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que, como dice hermanitos, Yahvé Dios, o sea, pero aquí Dios es Elohim, el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces, fíjate bien, hasta aquí aparece el nombre de Yahvé, de yo soy el que soy. ¿Por qué, hermanitos? Fíjate bien, cuando crean lo temporal, desde la eternidad, Elohim, hermanitos, es lo que algunos le llaman el eterno, ¿sí? Esto ya hemos tenido algunos estudios sobre cómo
cómo es necesario que vaya haciendo algunas situaciones Dios, pues para que podamos nosotros existir. Y en la eternidad está Elohim. Aquí en el tercer cielo está Yahvé. Aquí está, o sea, una vez que fueron creados todos, aquí está, aparece Yahvé. ¿Sí? ¿Y cómo se presenta Él hacia nosotros? ¿Cómo se le presentó a Moisés? Vamos a Éxodo, capítulo 3, los versos del 13 al 14. Y fíjese bien, este es el nombre sagrado. Este es el nombre que no se podía pronunciar y por lo mismo no tenemos nosotros, hermanitos, hasta ahorita, una pronunciación pues de este nombre así bien seguros, porque se perdió esta pronunciación, ya que no se podía hacer. Ahorita vamos a ver por qué. Éxodo 3, del 13 al 14 dice, dijo Moisés a Dios. Aquí, cuando la palabra nos dice Dios, la palabra para Dios es Elohim, ¿sí? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios, o sea, Elohim, de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y fíjate bien, y respondió Dios, aquí dice Elohim, a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este yo soy el que soy, en hebreo, ¿cómo se escribe, cómo se pronuncia? O sea, lo más cercano que tenemos nosotros es Yahvé. Y yo soy es Yah. Entonces, hermanito, cada vez que nosotros vemos en la palabra Yahvé, recuerde, es yo soy el que soy. Pero tiene una contracción este nombre, que es Yah. Y Yah significa yo soy. Fíjate bien, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, los versos del 4 al 6. Fíjese bien, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, los versos del 4 al 6, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y el verso 6, fíjate bien, hermano. Recuerda que los soldados romanos eran los militares mucho mejor entrenados de todo el planeta Tierra. Eran fuertes, tenían un entrenamiento muy riguroso, no se echaban para atrás, dicen por ahí, ni para tomar impulso, eran muy valientes, muy firmes, muy fuertes, etc. Y fíjate lo que dice el verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les da el nombre que Él tiene. Yo soy Yah. Nuestro Señor Jesucristo es Yahvé. ¿Sí? Es el yo soy. El que soy no tiene tiempo, no tiene espacio. Él ocupa todo en todo, hermanitos. Y fíjate aquí, por eso te decía lo que comentábamos un poquito en Génesis 3:11, ¿sí? Cuando le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí, en el original, no tiene nombre, pero nosotros entendemos que es Elohim. Y vamos a Génesis 3:23, ya que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el yo soy, o sea, Yahvé, vamos a ver Génesis 3:23. Fíjate bien, hermano, porque luego pensamos que nada más nuestro Señor Jesucristo nos va a tener a su lado porque Él es amoroso, porque Él es perdonador y que nosotros podemos continuar en pecado y podemos continuar haciendo de las nuestras, como dicen por ahí, diciendo groserías, maltratando a los demás, haciendo todo, pero como vamos a la iglesia, pues ya Dios nos tiene que perdonar todo. Fíjate bien, Génesis 3:23.
Ahí habían cometido un pecado ya Adán y Eva. Habían desobedecido a Dios. ¿Qué es lo que habían hecho, hermanitos? Ir a recibir enseñanzas que no eran de Dios. Ese fue su pecado, hermano. Desobedecieron a Dios. Y fíjate lo que dice Génesis 3:23. Y lo sacó, fíjate, aquí no se utiliza la palabra Elohim. Aquí se utiliza la palabra Yahvé. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién sacó, hermanitos? Fíjate bien, a los primeros seres humanos que estaban en la presencia de Dios. ¿Quién lo sacó del huerto, hermanitos? Nuestro Señor, Yahvé. ¿Sí? Entonces, hermano, esto es una enseñanza para nosotros. No podemos confiarnos de que Dios es bueno y de que Dios nos va a perdonar en el último momento. Si a ellos que estuvieron todo el tiempo ahí y desobedecieron, no los perdonó en ese momento porque no hubo arrepentimiento de ellos, hermano, sino nada más estaban echando culpas unos a otros. Hermano, el arrepentimiento nos lleva a cambiar totalmente nuestra forma de vivir. Entonces, ¿quién los expulsó del huerto, hermanitos? Nuestro Señor, Yahvé, ¿sí? Pero, como les decía, esta palabra, Yahvé, ¿sí? Era el nombre de Dios, bueno, es el nombre, y un nombre santo es el nombre sagrado. Ellos decían, no podía pronunciarse, ¿sí? con unos labios que no estaban santos. Entonces, ¿qué pasaba? Si alguien en aquel entonces pronunciaba este nombre sagrado con labios inmundos, tenían que apedrearlo hasta matarlo. Y para evitar esto, sustituyeron el nombre, hermanitos, y le pusieron Adonai. Hay unos, se le llaman puntuaciones masoréticas, ¿sí? Y con eso ya la persona sabía, no tengo que pronunciar Yahvé, mejor pronuncio Adonai. Adonai, hermanitos, es efectivamente, literalmente es Señor, pero no es cualquier Señor. Nosotros no podemos ser Adonai, ¿sí? Nosotros no somos ese Señor. Nosotros tenemos señorío, sí, somos Señor, pero para nosotros y para toda el idioma hebreo, cuando quieren decir Señor, dicen Adón. Y ese Adonai crearon la palabra únicamente para Dios, para referirse a Dios. No hay en ninguna parte de la literatura hebrea que se refieran, cuando dicen Adonai, a algún señor humano. Cuando se refieren a algún señor humano, que digan, no, pues el señor fulano, o él es señor de esto o de aquello, ponen la palabra Adón. ¿Sí? Entonces, hermanito, nunca jamás si vas a pensar que Adonai se puede utilizar para alguna persona. Fue una palabra creada específicamente para Dios, para sustituir el nombre sagrado de Yahvé. ¿Sí? Bien, hermanito, y en el transcurso de la palabra hay varios nombres, como se nombra a nuestro Señor. Y fíjate bien, uno de ellos es Yahvé Rafa. ¿Sí? Yahvé Rafa significa el Señor es tu sanador. ¿Sí? El Señor es tu sanador. Vamos a Éxodo 15:26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Fíjate bien. Entonces, Él se presenta, Antiguo Pacto, como nuestro Dios que nos sana. ¿Sí? Recibimos sanidad de Él. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versos del 17 al 19.
Dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanito, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él sanó. Él fue el sanador no solo de Israel, sino también de todos los pueblos gentiles que se acercaban. Y Él nos dejó también esa misión, que en su nombre y para su gloria impondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermano, entonces, ¿quién es Yahvé Rafa? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjate bien. También se presenta con el nombre de Yahvé Shalom, ¿sí? Que significa el Señor es tu paz. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 6, los versos 23 y 24. El libro de los Jueces, capítulo 6, los versos 23 y 24. Pero Yahvé le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Yahvé, y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Fíjate bien, así se le presenta. O sea, ese Dios que nos trae su paz, nos deja su paz, ¿sí? Y es una paz sobrenatural, hermano. Ahí en medio de las tormentas, como le pasó a Gedeón, le da la paz. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 27. ¿Capítulo qué, hermano? Es Juan 14, el verso 27. Sí. Dice, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente, hermano. Entonces, ¿quién es Yahvé Shalom? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el que nos da la paz en medio de las tormentas, hermanos. ¿Sí? Fíjate bien, estamos sobre los nombres como se presenta nuestro Señor en el Antiguo Pacto. También se presenta como Yahvé Rohí, ¿sí? Y Yahvé Rohí significa el Señor es mi pastor. Vamos al Salmo 23, el verso 1. Salmo capítulo 23, el verso 1. Dice la palabra: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Aquí se presenta así. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, los versos 11 y después el 14. Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 11 dice, fíjate bien cómo está toda la redacción. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién está hablando aquí, hermanitos? Nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, hermanito, ¿quién es Yahvé Rohí? Nuestro Señor. Yo soy, ¿qué nos está diciendo? Yahvé, el buen pastor, Rohí. ¿Sí se da cuenta, hermano?
O sea, no hay separación, hermanito, entre antiguo pacto y nuevo pacto. Las enseñanzas ahí estaban, pero el pueblo israelita no entendió porque lo quería entender de una manera natural y no lo comprendió, no supo que su rey Mesías ya estaba entre ellos. Y todo está ahí, hermanitos. Todo está en la palabra. También se presenta, hermanitos, como Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot es el Señor de los ejércitos. Y hermanitos, yo es algo que le he pedido mucho al Señor, que nunca se me presente así. Porque cuando dice el Señor de los ejércitos es porque viene, pero, o sea, como militar, fuerte, o sea, a acabar con todas las cosas. ¿Sí? Y eso fue lo que esperaban, hermanitos, los judíos cuando llegó nuestro Señor, que Él llegara, como ese siervo triunfante, sobre su alazán, ¿sí? Blanco, y con su espada, ¡tas!, destrozando a los enemigos. Y fíjate lo que dice, ¿sí? Vamos primero a Primera de Samuel, capítulo 1, el verso 3. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé de los ejércitos. Esta es la primera ocasión en que aparece así. En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahvé. Fíjate, es la primera vez y iba ¿para qué? Pues para pedir precisamente esta parte, este carácter del Señor, ¿sí? Y vamos a ver en Mateo 26, 53. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, el verso 53, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Fíjate bien? Sí. Pero no se presenta como Yahvé Sebaot por la misericordia que nos tuvo a todos nosotros, hermano. Él pudo haber salido fácilmente de todo eso, pues claro que sí. Imagínense 12 legiones, hermanitos, de ángeles. ¿Quién iba a poder con eso? Él es el Señor de los ejércitos, hermano. Él es Yahvé Sebaot. ¿Sí? Y también, hermanitos, aquí viene nuevamente algo muy importante para nosotros. ¿Cómo se presenta en el antiguo pacto? También como Yahvé Jireh. Y Yahvé Jireh significa el Señor provee o el Señor proveerá. Puede ser con los dos tiempos verbales, ¿sí? Puede traducirse como el Señor provee o como el Señor proveerá. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos primero a Génesis 22, 14. Génesis 22, 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cuál es ese lugar, hermanito? Donde iba a sacrificar a Isaac, a su hijo, ¿sí? Repito, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá, o sea, Yahvé Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Ahora, hermanito, ¿cuál es ese monte donde iba a sacrificar Abraham a su hijo? Es el monte Moriah. Y el monte Moriah, hermanito, es donde de igual manera se pone el primer templo por Salomón, se pone el segundo templo, ¿sí? Cuando Nehemías, pero también está ahí, es parte de él, perdón, es el de la calavera.
Ahí, hermanitos, es donde está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, ¿qué sucedió en este monte? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Si recuerdas, Dios, ¿qué fue lo que proveyó? Un carnero, hermanitos, ¿sí? Para que no sacrificara a su hijo. ¿Esto qué significa para nosotros? Yahvé Jireh significa que nuestro Señor viene a ocupar nuestro lugar. Y ahí en ese mismo monte, hermanitos, Él se sacrifica por ti, por mí y por todos los que obedecemos a nuestro Señor. Esto es lo que Él hace, hermanitos. Y así como Él lo hace, ahora nos toca a nosotros hacer algo también. Otro nombre de nuestro Señor es Yahvé Nisi. Yahvé Nisi significa el Señor es mi estandarte o el Señor es mi bandera. Vamos a Éxodo 17, el verso 15. Dice la palabra, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. O sea, era su bandera, era su estandarte. Hermano, ¿para qué es una bandera o para qué es un estandarte? Para que te conozcan, para que te vean, para hacerte notar, ¿sí? Y ahora, hermanitos, nosotros debemos de presentar a nuestro Señor como nuestra bandera. Ahora nosotros nos tenemos que apropiar de este nombre, Yahvé Nisi, y tenemos nosotros que mostrar a nuestro Señor en nuestra vida, en todos los actos de nuestra vida. Ahí está nuestro Señor. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Y fíjate bien, hermanito, hay un nombre que me acuerdo hace ya muchos años, unas personas que pues tenían una doctrina bastante errónea. Me hicieron una pregunta y me dejaron una semana, porque nos veíamos cada domingo, una semana para resolverla, ¿no? Y me dijeron, ¿cuál es el nombre de Dios? Hermano, de verdad me pasaba mucho tiempo, todos los días, orando, preguntándole al Señor, ¿cuál es tu nombre? Y entonces empecé a ver estos y muchos más nombres del Señor. Y me acuerdo que un día antes de verlos, el Señor en oración me dijo, ellos me pueden llamar de todos estos nombres, pero tú, y me mandó a un versículo que vamos a ver, y me dice, tú me llamas así, así me vas a llamar con este nombre. Entonces, hermanitos, como cristianos, ¿cómo podemos llamar a Dios? Fíjate bien, lo podemos llamar Yahvé Sebaot, lo podemos llamar Yahvé Nisi, lo podemos llamar Yahvé Jireh, lo podemos llamar de todos estos nombres, pero como cristianos tenemos el privilegio de llamarlo de una manera, hermanitos. Vamos a Romanos capítulo 8, los versos del 14 al 16. Ya está ahí. Romanos capítulo 8, los versos del 14 al 16. Ese sí quisiera, hermanitos, que lo meditaran en el transcurso de la tarde y que vean el gran significado de estos versos. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate bien, hermano. Aquí no cabe esa expresión de que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos. No, todos somos criaturas de Dios. Sí. Pero aquí está muy clarito, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que tenemos el Espíritu del Señor y le hacemos caso, obedecemos a esa guianza, somos hijos de Dios. Y fíjese el verso 15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud, hermanito? Cualquier cuestión que tenga que ver con el pecado, ¿sí? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros, hermanitos, no necesitamos tener una gotita de sangre hebrea o israelita o eso. No, hermanitos, nosotros somos adoptados. Somos hijos que por la misericordia de Dios, Él nos toma y nos convierte en sus hijos. Dice, repito, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, por este espíritu, hermanitos, porque somos adoptados, dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, esta expresión, Abba, nos dice de algo muy cercano, de una relación, pero extremadamente bonita y tierna con el Señor, ¿sí? Pero con el Señor de una sola manera, hermanitos, como Padre. Hermanos, todos los seres humanos, de todos los tiempos, ¿sí? Y de los que van a venir en el futuro, van a llegar a Dios. Todos vamos a llegar a Dios. Pero unos van a llegar a Dios como juez. Y nosotros, hermanitos, vamos a llegar a Dios como Padre. Hermano, fuera del cristianismo, no hay nadie, ahí sí, hermanos, no hay nadie que pueda llegar a Dios como Padre. Solamente los cristianos vamos a llegar a nuestro Señor y le vamos a poder llamar Padre. Ningún otro más. Ninguno. Porque solamente los cristianos somos hijos. Verso 16. El Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y aquí si se fija es una E minúscula, o sea, a nosotros, de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanito, ¿cuál es el nombre que nosotros le podemos, no es un nombre, es un título, pero cómo le podemos nombrar nosotros solamente a Dios? Como Padre. Y eso fue lo que ahora sí hace ya muchos años, hermano, me dijo Dios, un día antes, una noche antes de ver a todas estas personas, y después de haber investigado y después de haber orado mucho y todo, me dijo, ellos me pueden llamar de muchas formas, pero tú me vas a llamar Padre, me puedes llamar Padre. Y hermanos, se los comento cuando llegué con ellos y les comenté todo esto. Yo la verdad estaba todavía muy emocionado, todavía lo sigo estando, pero en aquel momento imagínense, Dios mismo te habla con voz audible y te dice esto. Yo estaba, y me acuerdo que alguien que tenían por muy sabio, las personas de esta región, me dice, no, hermano, su nombre es Yahvé, porque así dice, mira, aquí dice en este libro, o sea, en los libros pues que tiene la Biblia, y yo me quedé pensando cómo lo que Dios me había dicho, ellos me pueden llamar de cualquier nombre, pero tú me llamas Padre porque Él es mi Padre. Hermano, los nombres del Señor nos dan parte de su carácter, nos dan parte de cómo se presenta ante nosotros. Y nosotros podemos estar en confianza cuando nos dice Yahvé Jireh, o sea, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Bien, perdón, se fue un momento la señal. Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, hermano. Pero la primera provisión que nos dio fue ahí en el monte Moriah, hermanitos. Y por eso podemos nosotros llamarle a nuestro Señor Padre. Somos hijos, hermanitos, porque el Espíritu mismo nos lo dice. Entonces, hermano, hoy esta
noticia que no es nueva, pero sí quisiera que la guardaras en tu corazón, hermano. Sí, es que el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, todo lo visible y lo invisible, no sé si alcances a comprender, hermano, quién es Dios. Solo con decir, con hablar, Él crea. Y Él es eterno. No hay tiempo ni espacio para Él, hermano. Es algo que luego no podemos comprender. Ese Dios, el único verdadero, hermano, el Todopoderoso, le puedes llamar Padre. Y tú puedes tener la certeza, si el Espíritu de Dios te lo confirma, de que eres su hijo. Recuerda, Dios no tiene hijos desobedientes, hermanito. No. No tiene hijos que sean impuros. No tiene hijos que sean blasfemos. No, hermanito. Dios es santo y por eso nosotros podemos estar en santidad, sin ningún roce con el pecado. Hermanitos, cerramos nuestros ojos un momento.